Buenos días. Tenemos hoy un programa muy nutrido. Nuestra primera plática es el doctor Antonio González Chávez. Él es jefe de la Clínica para la Atención Integral del Paciente con Diabetes y Obesidad del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y nos va a hablar de la obesidad como una enfermedad metabólica, su importancia como tema prioritario de salud. Adelante, doctor González, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos y a todas. Gracias, doctor Raúl Carrillo, por esta invitación en conjunto con el doctor Ferac, que organizó estos 2 días en relación a esta enfermedad que es obesidad y que les agradezco la invitación y estar aquí en este foro. Bueno, pues evidentemente que hay mucho que hablar. Yo trataré de ser muy concreto, ubicando específicamente los grandes problemas que tenemos en relación a la obesidad y por qué no lo hemos resuelto tal como fue mencionado. Indudablemente que es complejo, interviene el aspecto de muchos determinantes y el propio individuo, de cómo responde este individuo a todos estos determinantes que existen, dependiendo cada persona de su genética, de su epigenética, de su microbioma y aún hasta del grupo étnico. De tal manera que esta interrelación es la que da el problema finalmente y cada quien expresará obesidad de manera distinta. Por eso existen además diferentes fenotipos de obesidad. De tal forma que para resolverla se tiene que ver en conjunto todos estos aspectos para tomar verdaderamente decisiones que ayuden a resolver este problema pandémico que tenemos actualmente. Obviamente, uno de los puntos fundamentales es el aspecto de la alimentación y de la actividad física que intervienen y que ha sido uno de los que más se han ponderado, pero como ya lo expresé, depende de muchos otros factores. Sin embargo, sí tenemos un gran impacto de este factor de hábitos sobre nosotros, de tal manera que sí es importante que lo mencionemos. Tenemos que nosotros tomamos finalmente muchos alimentos ultraprocesados, es decir, más del 65% tomamos este tipo de alimentos y no los adecuados, tomamos muy poco porcentaje de leguminosas, verduras, y estos alimentos ultraprocesados, incluyendo las bebidas, pues tienen un alto contenido energético. Esto es invariable que sí acontece como hábito en la sociedad mexicana y contribuye obviamente como uno de los determinantes a que tengamos obesidad. Y a su contraparte, 67.7% no hace actividad física, que se ahondó esta situación en la pandemia, disminuyó más la población que hacía actividad física. Esta no se ha modificado y por lo tanto también influye como un factor muy importante en la condición para generar obesidad. ¿Por qué? Pues se aumentó de peso durante el periodo pandémico, se aumentó de peso, quedó bien demostrado por diferentes cohortes que se hicieron que el aumento iba desde 4 a 8 kilos durante los 2 años y medio que duró la pandemia, de tal manera que esto se reflejó ahora en la encuesta 2022 que se ponderó el incremento de obesidad. De tal manera que si se concluye de esta forma, pues vean ustedes cómo consumimos muchos refrescos, 75% de la población consume bebidas endulzadas, un consumo de productos ultraprocesados, pocos alimentos saludables, y esto obviamente tiene un impacto específico sobre la obesidad. Somos el primer país de tomar bebidas y alimentos ultraprocesados en específica en toda América Latina. De tal manera que este es un punto que se conoce y que se empezó a trabajar a través de diferentes estrategias para hacer que se tome conciencia sobre esta condición de alimentación que tenemos actualmente los mexicanos. Cada vez hay más evidencia y esto es lo que ha condicionado mucho conflicto con la industria alimentaria, en donde dice no, pero hay evidencia cada vez mayor
que el consumo de alimentos ultraprocesados tiene que ver con la aparición de comorbilidades cardiometabólicas. Esto ya está cada vez habiendo más publicaciones con respecto a eso, de tal manera que sí es evidente este punto particular. Aquí está señalado que la ingesta de alimentos ultraprocesados, ¿sí?, son los que tienen o favorecen o están asociados con la situación de una morbimortalidad cardiometabólica mayor. También, igual, se ha reportado plenamente que estos tienen que ver aún con la generación de procesos fisiopatológicos como la resistencia a la insulina, y que finalmente es un vínculo para la generación finalmente de un incremento aún del depósito a nivel de grasa, a nivel ectópico, por ejemplo, para generación de hígado graso, obviamente en el aspecto global de la obesidad. De tal manera que pues esto ya es ineludible y que si bien no es el único factor que influye para que se genere obesidad, sí tenemos que limitarlo, porque sí está siendo un condicionante muy importante en cada individuo que le genera un porcentaje mayor de grasa. Es indudable que sí tiene que ser una situación que tenemos que tener en cuenta para empezar, además de otras medidas, para limitar el incremento en la prevalencia de obesidad que tenemos actualmente. ¿Cómo estamos finalmente en obesidad en México? Bueno, pues sí tenemos un problema muy grande porque simplemente comparando el aspecto con 2021, incrementamos a 75.5%, previo teníamos 72.4%. Aquí es donde se refleja este aspecto que mencioné, que subimos de peso la mayoría de las personas, de los mexicanos, durante la pandemia. De tal manera que si dividimos, pues 38.6% tienen sobrepeso y obesidad 36.9%. Aquí está dividido por sexo, por género, pero si ustedes ven en un momento determinado, viendo las encuestas, pues ha ido en incremento, definitivamente ha ido en incremento. Entonces, el punto particular es cuándo cambiar esta curva. Se supone que el compromiso de México hace muchos años ante la OMS era que teníamos que disminuir la prevalencia en el 2025, situaciones que pues obviamente no hemos logrado. El punto es que si ustedes observan, pues prácticamente pues estamos, pues como que el país está dividido, ¿no? Pero finalmente, si lo expresamos en números, son 7 a 8 mexicanos de cada 10 tenemos sobrepeso, obesidad. Si lo aterrizo con los que nos están viendo de manera virtual y los que estamos aquí, si juntamos 10, 7 o 8 tenemos sobrepeso, obesidad. Así es para verlo crudamente de lo que se está hablando y la dimensión que tenemos con respecto a obesidad. Por eso, en la OCDE se habla que a nivel mundial somos el 5º país en obesidad, pero de los países de la OCDE somos el primer lugar, 75.5%. Somos el primer lugar que ocupamos en los países que pertenecen a la OCDE. Así que vemos la dimensión a nivel mundial y la ubicación de México en el problema de obesidad. No, en realidad voy a tratar más de adultos, pero no quisiera yo no expresar que cada vez va a ser mayor nuestro problema porque nuestras nuevas generaciones, y solo censado aquí de 12 a 19 años, si yo lo expreso, 3 a 4 de cada 10 tienen sobrepeso y obesidad. No traje la gráfica donde además de 5 a 9 años, 3 o 4 también tienen sobrepeso y obesidad. De tal manera que esto en algún momento determinado pues está influyendo sobre las nuevas generaciones. ¿Y esto en qué va o a qué va a conducir? Que es lo que vamos a ver en este momento. Regresando entonces a adultos, finalmente, si ustedes observan los años, aquí, 2006 a 2022, son los grados, aquí ya por grados, y si ven, hemos ido aumentando a grado 2 y grado 3 cada vez más.
es decir, a condiciones de obesidad mórbida. Esta es una situación que se está saliendo totalmente fuera de control. Y esto implica, si ustedes simplemente lo analizan, en este grado y en este grado, el obeso severo, el obeso mórbido, que se hacen muchas intervenciones con un costo muy alto para hacer su atención de esta persona. Y esto va en incremento, y esto obviamente incrementa el costo de atención del paciente con diabetes. Entonces, aparte de que incrementa la prevalencia, incrementa el grado de severidad, y esto va a conducir a un incremento en los costos de salud finalmente. También tenemos, dentro de los fenotipos que menciono, y muchas veces existe pues, el aspecto que además, medido por índice de masa corporal, además tiene obesidad abdominal. Entonces, en esta gráfica tenemos que en el 2022 el 81% de los mexicanos tenemos obesidad abdominal. Esto quiere decir que nuestro perímetro de cintura en el hombre es mayor de 90 y en la mujer mayor de 80. En el año 2021 estaba en 78.7%. Entonces, hemos aumentado la prevalencia de obesidad abdominal. Esto es muy importante porque si ustedes ven en la secuencia, desde 2006 a 2022, vean cómo hemos incrementado paulatinamente, en forma muy importante, nuestro perímetro cintura. Y eso implica que tenemos obesidad abdominal. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente en números, 8 de cada 10 de los que estamos aquí tenemos perímetro cintura normal. Tenemos obesidad abdominal. Entonces, este es un enfoque que cada vez está siendo más relevante, porque ahorita en esta encuesta se determinó el perímetro de cintura, ya se ponderó, porque hay unos fenotipos que no estábamos determinando, y se está incrementando cada vez mayor. Los estados, aunque prácticamente lo generalizo, 7 o 8 de cada 10 mexicanos tienen obesidad y está distribuido en toda la República. Sin embargo, hay referencias que nos dicen que estos son los estados que tienen mayor obesidad. Ay, perdón, es que no le hallo, se me cruza. Los 7 primeros. Pero esto es como parte de algo que se señala, pero es un problema nacional. Bueno, si yo lo veo de una manera sencilla, si así lo pondero de una manera sencilla, quiere decir que entonces, y por eso el enfoque de alguien que tiene obesidad no solo es el enfoque único, sino que va a depender mucho de la respuesta del propio individuo ante un balance energético positivo de manera crónica. Obviamente, como mecanismos de compensación, si se disminuye la actividad física y tenemos un alto contenido, pues el organismo de alguna manera va a empezar a generar más ácidos grasos y glucosa, y estos finalmente los va a utilizar o los va a almacenar. Pero este almacenamiento, aquí es donde viene lo que es lo más importante, porque va a depender de la flexibilidad del tejido adiposo de cada quien para que tenga la capacidad de que se deposite más grasa. Y esto depende de que haya una multiplicación de preadipocitos. Esa flexibilidad depende de la multiplicación de adipocitos y es totalmente distinta en cada uno de nosotros. De tal manera que esta situación llega a favorecer el que se deposita, va a depender esa flexibilidad de aspectos propios individuales, genéticos, epigenéticos y microbioma, y que de alguna manera pudiera o no haber disfunción metabólica. Va a depender de este punto. Aquí es el punto de quiebre. Yo tengo esa capacidad, quizá limite esto, tengo mayor capacidad de flexibilidad y no tengo disfunción metabólica, o puede ser que ya empiece desde este momento a hacer disfunción metabólica. Pero si esto progresa,
y sigue el balance energético positivo, entonces se incrementan los ácidos grasos, los mecanismos de compensación ya no funcionan, y entonces en ese momento el tejido adiposo llega allá a inflexibilidad, es decir, ya no se multiplican los preadipocitos, entonces ya pierde la capacidad de almacenar más grasa. Y entonces en ese momento se empieza la redistribución de la grasa a otros compartimientos, como es el visceral y a nivel de órganos en forma ectópica. Y esta circunstancia específica nos va a generar disfunción metabólica ya. Y ese es el inicio. Y esta disfunción metabólica en cada individuo va a ser distinta. ¿Qué va a generarle al individuo esta disfunción metabólica? ¿A qué le va a conducir a desarrollar? ¿A qué otro padecimiento o otra enfermedad metabólica le va a conducir? Y este punto también es que al haber acumulación a nivel intracelular de ceramida y de glicerol, va a conducir a daño orgánico. Además de que los propios distintos tejidos van a acumular grasa, además va a haber daño celular específico. Y aquí es donde se genera precisamente todo el punto particular de las próximas diapositivas que ustedes van a ver, cómo es que la población mexicana lo está expresando. ¿Y cómo lo expresa? ¿Cómo es que esto va caminando? Pues así camina. Es decir, se pierde nuestra flexibilidad, ya de alguna manera el preadipocito que está multiplicando ya no lo hace y ahora se vuelve hipertrófico, y al momento de volverse hipertrófico empieza a modificarse. Y entonces empieza un camino en cascada que empieza a favorecerse por la presencia ya de disfunción metabólica, como ya lo expresé previamente, y entonces ese tejido visceral empieza a incrementarse, empieza a haber secuencia, el proceso inflamatorio se inicia y empieza a ver ya la expresión de la disfunción metabólica que les acabo de expresar y que va a conducir a resistencia a la insulina y a muchas otras comorbilidades que ya ustedes se han ido precisando. Yo menciono aquí en forma particular que la resistencia y la inflamación van a conducir a la aparición de otras comorbilidades que son las que vamos ahorita a ver cómo es que el mexicano lo está expresando. ¿Qué es lo que expresa el mexicano? Bueno, pues ante la presencia de obesidad, si ustedes lo ven aquí, el individuo normal, el que tiene sobrepeso, obesidad, circunferencia normal y la que tiene obesidad abdominal. Y entonces se ve que hay un incremento relativo de asociación de diabetes cuando hay sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal. Y ustedes ven, este punto particular es el que tiene mayor asociación. Y nosotros tenemos el 81% de la población tiene obesidad abdominal, pero todos finalmente impactan. Por lo tanto, se incrementa la prevalencia de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia y enfermedad cardiovascular. Y además ahora se está viendo problemas mentales específicos. Ahora se habla mucho de salud mental en el sujeto que tiene obesidad. Y sí, efectivamente se está incrementando. Entonces, como vean, la obesidad nos va a conducir a tener mayor riesgo de desarrollar estos padecimientos. Es más, específicamente el detonador de diabetes tipo 2 es obesidad. Evidentemente que es una de los determinantes de la diabetes tipo 2 y el incremento de su prevalencia que estamos teniendo en México. Vean ustedes aquí cómo es la correlación en que con índice de masa corporal normal, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3, por las distintas barras, cómo se incrementa la prevalencia. Vean, por ejemplo, con obesidad grado 1, por ejemplo, dislipidemia llega a ver hasta el 27.8%. Hipertensión arterial, vean, hasta 25.4%, por ejemplo, en aquellos que tienen obesidad grado 2. Se incrementa 30.1% en aquellos que tienen obesidad grado 3. Y en respecto a cintura, la obesidad abdominal, vean ustedes también igual cómo se incrementa la prevalencia de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, enfermedad cardiovascular y depresión. Entonces, todo lo que explicamos previamente, tratando de ubicar lo que ocurre fisiopatológicamente, se expresa finalmente de esta manera en el mexicano. Y un dato que no se dio
no se consideró, pero finalmente se reportó. También esta condición nos está conduciendo a tener una mayor prevalencia de prediabetes. 2 de cada 10 adultos mayores de 20 años tienen prediabetes, 18.9 en el hombre y 24.9 en la mujer. Este es el porqué, y muchas veces esto no se detecta. Es decir, en la misma encuesta no lo refleja, pero finalmente sí, a través de otra precisión de medición, ya se ubicó prediabetes. Y esto, pues obviamente, como lo mostré en la fisiopatología, simplemente en cascada empieza a evolucionar y finalmente a conducir a la expresión de la enfermedad. Esto está demostrado plenamente en las circunstancias que esta condición que tenemos los mexicanos nos va a conducir evidentemente a que si hay una correlación entre el índice de masa corporal y el desarrollo de distintas comorbilidades. Sobre todo, vean aquí, diabetes. Vean ustedes, diabetes en el hombre y en la mujer. Por eso tenemos esa alta prevalencia. Eso ya está bien demostrado desde todos los puntos de vista, con muchas evidencias en muchas poblaciones. Y indudablemente que también incrementa, como ya vimos, hipertensión y enfermedad cardiovascular en hombres y en mujeres. Igual hay demostración plena que el perímetro cintura evidentemente que incrementa tanto en hombres como en mujeres, tanto enfermedad cardiovascular como diabetes. Diabetes es blanco y oscuro la enfermedad cardiovascular. Esto finalmente, ¿qué va a reflejar? Va a reflejar en una mala calidad de vida, de salud y finalmente de la expectativa de vida. Esta es reducción de nuestros años de vida. Entonces, este punto se correlaciona porque al juntar los dos, como lo tiene la población mexicana, es el perímetro cintura y el índice de masa corporal incrementan, tanto en el hombre como en la mujer, enfermedad cardiovascular y diabetes. Vean ustedes aquí cómo está el pico. De tal forma que, pues este es lo que está minando dos condiciones en los mexicanos: su calidad de vida, expresión de muchas comorbilidades y disminución de sus años de vida, que es lo que ahora estamos teniendo. Y esto, al mencionarles ustedes a los adolescentes, es que ahora en el joven adulto, ¿sí?, se está expresando severamente más estas condiciones y está habiendo incremento de mortalidad prematuramente en estas personas. Hemos visto jóvenes de 35 años a 40 años que están infartando. Entonces, esta es una situación que estamos viviendo cada vez más. Si nosotros tenemos unas métricas que se han ido tomando, el punto está en que si se incrementa el índice de masa corporal, si nosotros nos incrementamos, el riesgo de diabetes se incrementa obviamente. Cada aumento de 1 centímetro de cintura aumenta el riesgo de diabetes, ¿sí? Y esto es, fíjense lo que ocurre aquí específicamente, y pensando más en la mujer, que a partir de los 50 años, y si bien sucede de manera general, sucede más en la mujer cuando tiene menopausia. Llega a haber hasta incremento de 5 a 10 centímetros en el perímetro cintura. Es un problema de salud de la mujer cuando entra en la menopausia, ¿sí? El 80% de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso, obesidad, por eso el término de diabesidad, por eso se empezó a ver. Pero aquí viene este gran problema, que ahorita lo estamos dimensionando con cohortes que se están haciendo, pero va a ser un gran problema porque, como vimos en la fisiopatología, se expresa además, que ahora, pues que ya no le llamemos hígado graso, pero se me hace difícil no decir hígado graso. Ahora se llama enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. Hígado graso, para mi manera de expresión, está viendo cada vez mayor en cifras tanto en niños como en adultos, ¿sí? Entonces está haciendo una expresión que ahora está siendo muy relevante y que todavía no hacemos el screening completo en alguien que tiene obesidad o aún al que tiene sobrepeso. Es indudable que pues, es muy evidente y es a los que vemos y a los que pues, decimos tiene obesidad. Pero nuevamente vuelvo a expresar que está cambiando aspectos de fenotipos
Y entonces ahora ya nuestro screening debe ampliarse. Y ahora hablamos del delgado obeso metabólico, es decir, aquel que tiene solo obesidad abdominal y aún no tiene índice de masa corporal anormal. Pero no lo estamos detectando plenamente. Sí, en la encuesta se detectó midiendo índice de masa corporal y obesidad abdominal, pero ¿cuántos no fueron detectados? Y ahora, este individuo es el que tiene gran limitación de la flexibilidad de los adipocitos. Es el que fácilmente no se multiplican, los preadipocitos rápidamente se transforman en hipertróficos y empieza a hacer que el depósito de grasa sea a nivel visceral y de manera ectópica. Este es lo que estamos viendo ahora. Y este fenotipo no lo estamos detectando grandemente. Si yo hiciera la pregunta de los que estamos aquí, ¿cuántos tendremos esta condición? Y eso incrementa el riesgo de todo lo que acabo de decir en cuanto a riesgo cardiometabólico, tanto como si tuviera obesidad grado 3. A pesar que no lo veamos más que con este fenotipo que acabo de mencionar, es que cualquiera de nosotros podemos tenerlo presente aquí en este momento. De tal forma que si yo veo este punto en donde empieza, como lo mencioné en cascada, simplemente empieza a acumularse a través del tiempo, empezamos a acumular, pero cada quien lo vamos a expresar de manera distinta, ¿sí? De manera distinta, unos con obesidad abdominal, otros con la obesidad clasificada por índice de masa corporal, pero finalmente la incidencia a través de los años el individuo aumenta de peso de manera invariable por todas las circunstancias y también sociales que tenemos encima de nosotros, aparte de nuestra condición propia como individuo. Y esto va a conducir a lo que mencioné, acumulación de comorbilidades y disminución de su probabilidad de vida. Esto es definitivo. Esto es una situación que lleva inherente y que, por lo tanto, pues el impacto es mucho, más si estamos teniendo adolescentes que van a ser a la edad adulta y que van a dejar de ser productivos muy tempranamente. Este es el impacto, además, económico que tiene la enfermedad en la población mexicana. Ya está bien demostrado que efectivamente disminuye y es causa de muerte, pues, más cuando aumentamos de edad. Desde los 45 hasta los 84 años, ven ustedes cómo la mortalidad se incrementa y por lo tanto, pues esto es el impacto final de nuestra expectativa de vida que disminuye en años, ¿sí? Entonces, tanto en el hombre como en la mujer está bien demostrado. Además de que aquí señala que hay riesgo de desarrollo de cáncer. Si yo muestro, y como se hacen estudios, cuál es nuestra expresión de todo esto que mencionamos, obviamente el obeso, el paciente que tiene obesidad, ¿cómo lo expresa? Pues sí, efectivamente lo expresa con índice de masa corporal anormal, obesidad abdominal, lo expresa con disfunción metabólica, incremento de niveles de insulina, resistencia a la insulina, con incremento de dislipidemia y de proceso inflamatorio. Este es en un estudio que se publicó y que nos demuestra cómo es finalmente el fenotipo del paciente mexicano. De tal manera que todo lo que dijimos teóricamente, efectivamente lo vemos en los pacientes. Evidentemente que esta es la expresión y por lo tanto somos sujetos, aquellos que tenemos sobrepeso y obesidad, de un riesgo cardiometabólico que puede desencadenar una muerte prematura o acortar nuestros años de vida. Está bien correlacionado que estos procesos fisiopatológicos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de inflamación y resistencia, sí son los que condicionan la disfunción metabólica. Aquí vean ustedes cómo a mayor nivel de proceso inflamatorio medido a través de interleucina se incrementan los niveles de glucosa, los niveles de insulina y mayor resistencia.
queda plenamente evidenciado lo que he mencionado anteriormente ya en estudios que hemos hecho ya en cortes de pacientes con obesidad. Y por lo tanto, el final es que diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, primer lugar de causa de muerte de los mexicanos, y diabetes tipo 2, segunda causa de muerte, y que de alguna manera está surgiendo enfermedades del hígado. Que aquí la explicación vendría siendo cuál es esta. Y ahora, como saben, es el hígado esteatótico, es el que está causando la mayor aspecto ya de desarrollo de fibrosis, que está conduciendo a cirrosis. Entonces, este punto no creo que vaya a limitarse y que finalmente puede crecer. De tal manera que el impacto finalmente sobre los mexicanos son las primeras causas de muerte. Les agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, por su plática.